Si alguien mata o comete un delito y va al juez, el juez no le puede decir, sí, te perdono tus pecados porque sí. Tiene que haber justicia. Y si lo perdona porque sí, entonces es un Dios injusto. ¿Entendés? O sea, el perdonar pecados requiere que haya justicia. ¿De qué forma lo puede hacer? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Damos inicio al tercer capítulo de esta serie, la serie más importante de Los Postreros, la más compleja, la más desafiante, la serie del Nuevo Pacto. Continuamos ahora con el capítulo 3. Iniciamos saludando de esta manera con Franco Reyes, que te saluda así. ¿Cómo están? Muy buenos días, nadie los bendiga. Y por supuesto, no vamos a obviar el saludo de quien también nos acompaña y hace posible esto, Elías Valencia, que hoy también te va a saludar, y solo hoy, te va a saludar así. Buenos días, ¿cómo están? Yo mucho mejor y muy entusiasmado por este nuevo capítulo acerca del nuevo pacto. Se te escucha mejor, estás mejor, ¿no? Estoy mejor, sí. El episodio anterior, que fue un episodio de reacción, el anterior, porque estabas muy mal, estabas muy enfermo. Hoy estoy mal, no estoy muy mal, estoy mal, pero estoy mejor. El otro día, o sea, estabas por gracia literalmente acá. Sí. Así que bueno, tenemos que continuar con este desafío que nos hemos planteado de intentar compartir y explicar el nuevo pacto. Estamos en el capítulo 3. En el episodio anterior habíamos enmarcado el nuevo pacto en el inicio, ¿sí? Habíamos hablado del nuevo pacto desde un punto de vista del establecimiento. Habíamos hablado también de una profecía de incumplimiento. Habíamos hablado del incumplimiento también. Habíamos hablado de que había una promesa de restauración. Y todo esto, tanto el antiguo pacto, el pacto del Sinai, como el nuevo pacto, tiene una figura inicial central. Y esa figura inicial central es Moisés, es Moshe. Es interesante pensar que el nuevo pacto, y esto es algo que uno, como hijo de Dios, debe recordarlo y guardarlo en su corazón, quien a nosotros nos habló por primera vez de un nuevo pacto, es Moisés, es Moshe, a quien se utilizó como mediador del pacto anterior. Ahora, voy a necesitar una ayudita de parte de ustedes en cuanto a leer la profecía del nuevo pacto y qué es lo que Dios haría tan temprano como Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Vamos a ir a ese texto. Vamos a utilizar, como lo venimos haciendo en cada episodio, una traducción judaica del Tanaj, de la Torá, ¿sí? Editorial Sigal. Y vamos a ir leyendo de Reina Valera a la versión judaica. ¿Quién me ayuda con Deuteronomio 36? Sí. Circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Excelente. Bueno, ahí vemos que hay una profecía donde Dios va en el futuro a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios, chicos? Circuncidar el corazón de los hombres. Es muy interesante porque en el antiguo pacto se hablaba de las piedras, ¿no? El corazón de piedra, de las piedras de la ley, y ahora está prometiendo circuncidar el corazón, ¿no? Haciendo énfasis en un corazón, que más adelante va a empezar a decir que les dio un corazón de carne y no de piedra, haciendo referencia a estas profecías que comienza con Moisés. Exactamente. Y hay una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo. Aquí en Deuteronomio 30 estamos hablando de una promesa de restauración debido al incumplimiento que va a haber y va a estar más detallado en Deuteronomio 31-32. Y hace una diferencia, Moisés, que parece, como siempre, la profecía muy anacrónica, ubicada en un espacio y tiempo que parece contradictorio, porque Moisés viene diciéndote que tenías que cumplir la ley, tenías que circuncidarte. Recuerden que estamos en Deuteronomio 30, o sea, ya escribió toda la Torá que iba en los rollos
que se apoyaba al costado, afuera del arca y al costado, ya había sido distribuida en cada una de las tribus. Ahora dice que lo van a incumplir. Y dice que va a haber un nuevo pacto donde la circuncisión es del corazón, es espiritual y la hace Dios. Y la hace para que el pueblo lo ame. Porque él, por supuesto, estaba hablando en 29, 22 al 29 de que el pueblo iba a incumplir la ley. Por lo tanto, no lo iba a amar. Porque ¿cómo demuestro yo que amo, chicos? Por tus obras, por tus actos. Por mis actos. Si yo digo que amo a alguien y no me comporto como tal, ¿lo amo? Realmente no. Realmente no. ¿Bien? Aunque yo sienta que un dolor en mi corazón, es más una molestia. O por más que lo digas, si no haces... Si no hago, ¿qué es lo que dice? No, vamos a... No, Nuevo Testamento. No. Todos No, lo no. pensamos. Sí. Viva Irija, wish. Entonces tenemos aquí la profecía. Y vamos a leer también, como es tan importante este versículo, vamos a leerlo también en la edición judaica, aquí en la cámara. Bueno, dice: y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuál es el primer mandamiento, chicos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si Dios en esta promesa, ¿sí? En esta promesa de un nuevo pacto, porque es una nueva circuncisión, que no es un bautismo en agua, como dirán algunos grupos teológicos. Sí, Dios en el primer pacto circuncidaba al niño a los 8 días y mandaba que con la voluntad del niño, cuando era hombre, amara al Señor. Habiéndose incumplido eso, si Dios dice que ahora Él es el que circuncida el corazón para que el pueblo lo ame, ¿en base a la voluntad de quién el pueblo puede amar a Dios? La voluntad de Él. En base a la voluntad de Dios. De alguna manera, Dios transfiere su voluntad a su pueblo, que jamás, por sus propios medios, pudo cumplir. Pero en esto no es culpable Israel como pueblo solamente, sino que no hubo pueblo en la tierra, no hubo familia en la tierra que pueda, por su propia voluntad, jamás amar al Creador. Por eso la Escritura dice que no hay ni siquiera uno que lo busque, que lo ame. Por eso Él nos buscó primero, por eso Él nos amó primero. Entonces vemos que hay una diferencia supina. Un mensaje para los judaizantes, los raíces hebreas, que se siguen circuncidando. ¿No leen esta profecía acaso? Que Dios promete circuncidar el corazón de las personas y ya no más acerca del prepucio como era antes. ¿Por qué siguen haciendo esas prácticas y obligan a otros a hacer esas prácticas cuando luego más adelante sabrán que la circuncisión física de nada vale? Eso nada más, un mensajito entre paréntesis. Gracias. Y no solamente sirve para poder llevar la interpretación correcta a aquel que está extraviado, sino para que aquellos que dudan de nosotros se den cuenta que no somos de ningún tipo de secta judaizante. Simplemente lo que hacemos es amar las raíces y el legado de nuestros hermanos mayores, de quien provino la salvación y el Mesías. Habíamos hablado el capítulo anterior del Nuevo Pacto, el capítulo 2, que lo puedes encontrar aquí arriba, te lo vamos a dejar por acá. A ver, yo esto no me acostumbro, el tema de las cámaras, por acá. Por ahí lo vas a encontrar. La cuestión es la siguiente. Nosotros habíamos hablado de Isaías capítulo 1. Y es a donde rápidamente nos tenemos que dirigir. Lo habíamos leído en el capítulo anterior, lo vamos a leer rápidamente acá, porque necesitamos dar un marco histórico acerca del cumplimiento y el establecimiento del Nuevo Pacto. Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 1, vos me podés decir, si no, tal vez estás colgado, no viste el episodio, el capítulo anterior, y me decís, Isaías capítulo 1, ¿es posible, chicos, que Isaías capítulo 1 hable del Nuevo Pacto? ¿Es posible esto? Es posible. Es posible. De ser posible, es posible. Vamos a ver si habla. Vamos a ver si es correcto, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si está bien. Bien. Bien, a ver, ¿quién me ayuda con Isaías capítulo 1? Yo voy con el Tanaj en traducción judaica. ¿Todo? ¿Del principio? Sí, vamos rápidamente.
Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Paramos ahí. Te voy a cortar un segundito. El rollo de Isaías comienza así. Los primeros 4 versículos comienzan hablando de una depravación, que luego la voy a describir un poquito más, cual no ha habido ni habrá en el pueblo de Dios. Habla de una generación, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Una generación, como dice, pecadora, cargada de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. En la versión judaica va a decir, ay de la nación pecadora, del pueblo cargado de iniquidad, simiente de malhechores. Hijos corrompidos. Decir simiente de malhechores es lo mismo que decir generación de malhechores. Generación malvada. Es lo mismo, ¿eh? Hijos corrompidos. Han abandonado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. ¿Cómo sigue? Perdón, vos lo que estás diciendo es que estos primeros versículos que describe Isaías no se refiere a un momento, o sea, en el tiempo de Isaías, en el presente de Isaías, ni algo que había pasado antes. Claro, Sino, nosotros sabemos que Isaías vivió en tiempos del rey Oseas. Él vivió la invasión de Asiria y la profecía tiene doble cumplimiento. ¿Ok? Si yo estaba en el tiempo de la invasión de Asiria al reino de Israel, al reino septentrional, el norte, vamos a decir que bueno, esto es Israel, todo esto es Israel. Israel en un momento, como vamos a ver, se divide, ¿bien? En el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy en ese momento y leo esto, me voy a sentir tocado, porque se había extraviado la nación de Israel cuando viene a Siria. Pero también cuando viene Babilonia. Pero también cuando estaba Roma. ¿Cuál fue el peor momento de la nación? ¿Tengo algún dato más para poder ubicar en tiempo y espacio esto? Porque perdóname, ¿no? Pero si esto es una profecía y es real, y si el Dios de la Biblia es real, y si existe, y es cierto, esto yo lo tengo que poder ubicar en tiempo y espacio, ¿o no? por claro. Si la profecía es real, debería tener un cumplimiento. Y debería ser comprobado por método histórico, ¿o me equivoco? Necesito pruebas empíricas. Se necesitan pruebas empíricas. Y no es necesario caer en la teología liberal para esto, ¿ok? No estamos yendo al siglo XIX. Bien. Bien, seguimos. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. De convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando
Extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca como lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Excelente, vamos parando por ahí. Rápidamente vemos muchas características muy interesantes. Características rápidas que hablamos en el capítulo anterior es que el pueblo y la nación no fueron invadidos en este momento por nadie, pero hay un extranjero que está dentro de la tierra, ¿sí? Y está haciendo usufructo de ella con el pueblo adentro. Con el pueblo adentro. ¿Ok? Acá no se habla de que hubo una deportación de parte del rey, ni de los, digamos, de las altas esferas del pueblo de Israel, sino que aquí está el pueblo dentro. ¿Y qué sucede? La corrupción del pueblo trajo consigo una maldad en la tierra, como decía, por supuesto, Deuteronomio. Es tal la perversidad que había que los actos que Dios mismo le pedía por obras, como estaba escrito en su ley, le parecía abominación. Es decir, Dios le pide hacer algo, ellos lo están haciendo, pero estaba tan contaminado el pueblo que le daba asco a Jehová lo que estaban haciendo. O sea, ¿qué nivel de perversidad tenés que tener para que lo que te pide Dios y lo hagas, Él lo aborrezca, ¿no? Y ahí también te das cuenta que no es las obras en sí, sino es el corazón por el cual haces las obras lo que le importa al Creador. Me llevas naturalmente a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, al decir eso, ¿no? Sí. Y muchos versículos más, pero... Y muchos versículos más, pero Bueno. siempre dentro de un contexto del Antiguo Testamento, vemos que Dios siempre está hablando de el corazón. Ahora, fíjense en el versículo 6, que es lo que vos estabas hablando, dice: desde la planta del pie, voy a leer la versión judaica, desde la planta del pie hasta la cabeza no queda ya en él cosa sana. Se pudrió, se corrompió en su totalidad. Por tanto, versículo 7, vuestra tierra está asolada, vuestras ciudades abrazadas a fuego, vuestro país, vuestra misma presencia, extraños lo devoran. La versión judaica me gusta un poquito más, Lu, no te lo voy a negar, es la verdad. ¿Por qué? Porque, repito, dice, en vuestra misma presencia, extraños lo devoran. Estaban devorando el país, o sea, estaban haciendo un saqueo continuo, ¿sí? Continuo con el pueblo dentro. Eso es lo que hemos visto el capítulo anterior. Vemos más adelante que, como dijo Isaías, Dios está harto de los mandamientos que Él mismo dio por una falta de incumplimientos. ¿De dónde, Eli, decías vos? De la ley. De la ley, por un incumplimiento desde el corazón, ¿no? Sí. Desde una motivación en espíritu y en verdad. O sea, un cumplimiento espiritual y en verdad es honesto. Podemos decir, un cumplimiento honesto. No había un cumplimiento honesto acá. Por eso cuando el Mesías decía misericordia quiero y no sacrificio, hacía referencia también a esto. Y una cosa más acerca de esto de que él mira el corazón, era cuando guía a Samuel para elegir y ungir a David. Dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es muy interesante porque los sabios de Israel decían que esto no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero sí en los textos de los sabios. Ellos decían que cuando viniera el Mesías, este iba a tener la capacidad de reconocer el temor de Dios en el corazón de las personas.
de tal modo que solo mirándote, Él se iba a poder dar cuenta, ¿sí?, de si vos realmente temías a Dios y amabas a Dios en tu corazón o no. Si tus obras provenían o no de un corazón limpio, o en realidad eras como una especie de tumba embellecida. Sepulcro blanqueado. O un sepulcro blanqueado. Es hasta el día de hoy que aquellos judíos que no creen que Yeshua es el Mesías, hasta el día de hoy siguen afirmando estas palabras, ¿no? Que esperan que otro Mesías venga a hacer lo que él ya hizo. Bien, entonces tenemos este contexto. Va a decir que van a ser muertos a espada. Le va a ofrecer un trato. Bien. Dice, bueno, yo voy a emblanquecer sus pecados. ¿Sí? Es rara la situación aquí. Porque ¿cómo puede Dios emblanquecer los pecados si han quebrantado su pacto y el sacrificio y la sangre derramada para que la justicia de Dios sea saldada, sea satisfecha, ya no sirve? ¿Cómo Dios entonces va a lograr saldar las cuentas con el pueblo? Además, si Él lo hace, sería un Dios injusto. Porque ¿cómo puede pasar por alto los pecados de alguien? Porque sí. Es decir, si alguien mata o comete un delito y va al juez, el juez no le puede decir, sí, te perdono tus pecados porque sí. Tiene que haber justicia. Y si lo perdona porque sí, entonces es un Dios injusto. ¿Entendés? O sea, el perdonar pecados acá requiere que haya justicia. ¿De qué forma lo puede hacer? Efectivamente. Y para agregar un poco más a esto de que tiene que haber justicia, porque dice, no, pero Dios es bueno, Dios es amor. Sí, por supuesto que Dios es bueno. Ahora yo te pregunto a vos, si una persona es buena con vos, ¿va a ser injusta? O sea, ¿haría una injusticia con vos? ¿Se comportaría de manera injusta una persona buena? No, ¿verdad? No se comportaría de manera injusta, no haría una injusticia con vos. ¿Por qué no haría una injusticia con vos? Porque es bueno. Ahora, si hacer justicia con vos significa perjudicarte, ¿sigue siendo bueno? Por supuesto que sigue siendo bueno, porque si hacer justicia significa ser justo con vos, hacer justicia para con vos significa dañarte, hacerte un daño, no hacerte un mal, hacerte un daño, ¿es injusto? ¿Es bueno? ¿Sigue siendo bueno Dios? Suponete, imagínate que vos cometiste, vamos a llevarlo a, vamos a una hipérbole, vos cometiste un asesinato, ¿sí? Yo soy bueno, soy tu amigo, vos asesinaste, mataste. ¿Sería justo yo? ¿Sería bueno yo al hacer justicia con vos y llevarte a la cárcel? Claro. Es lo correcto. Eso es ser bueno, ser justo. ¿Ves? Ahora, a veces, ser justo implica dañar los intereses del otro. Y eso es a veces lo que no entendemos. Nos cuesta a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos siempre tras nuestros deseos. Para nosotros está bien lo que queremos. Para nosotros está bien lo que deseamos. Como yo no recibo lo que quiero, entonces de alguna manera mi mente me dice, y yo me aferro a eso, de que entonces me están haciendo un daño porque no me están dando lo que quiero. ¿Y cuál es la...? Nosotros tenemos este nivel de justicia, ¿no? ¿Y cuál es la justicia del santo de los santos? El que el alma que pecare, ésta morirá. Es decir, todo aquel que comete un solo pecado merece la muerte. O sea, estoy ilustrando cuál es la justicia del Creador, para que después venga y dice que va a purificar mis pecados. Si su justicia requiere mi muerte, la muerte de ellos, ¿cómo lo va a hacer? Y parece haber una contradicción, porque, a ver, otra más. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el problema de que los sacrificios no van más. Se rompió el pacto, campeón. Ya está. Bien, se rompió el pacto, no va más. Ahora, como decía Elías, dice que va a perdonar mis pecados, me va a limpiar. ¿Cómo haría si yo tengo que morir? ¿Va a ir en contra de su propia ley? ¿Va a ir en contra de su propia ley? Está en un aprieto, digamos. Está en un aprieto. O sea, ¿Cómo? está en una encrucijada, está en un brete. Me tiene que perdonar. Está en un brete. Me tiene que perdonar, pero a la vez él no puede dejar de ser justo, pero me está prometiendo esto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a solucionarlo?
me están tomando para churrete. ¿Qué hacemos? No era un estudio de Isaías 1, pero No, pero que no se puede, hermano, no se puede. Y nosotros hacemos, son las 8 de vuelta, son las 8 de la mañana, así estamos. Bueno, tenemos entonces la promesa de que Dios, si el pueblo hace teshuvá, se arrepiente, metanoia, para los que le gusta el griego, teshuvá, para los que le gusta hebreo, arrepentimiento, para los que le gusta español, así me pegan todos. Si se arrepiente el pueblo y lo manifiesta con sus actos, como prueba, Dios no, que es que el acto es el elemento que te brinda a vos la comunión con Dios, porque como vimos, los actos de la ley de Dios, no los actos de un concilio, los actos determinados por un magisterio, sino los actos determinados por la boca de Dios, no te llevaban a una comunión con Él. Si en tu corazón no creías y no lo amabas, ¿bien? Ningún acto te va a llevar a Él. El acto es la consecuencia. ¿Me siguen? Así ¿Voy es. bien? así es. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, pará. Ahí vamos. Si vos no te arrepentís, ¿qué pasa? Vas a morir a espada, dice. La escritura dice así. Vas a morir a espada, mirá. Sí, Tenemos más. en el 20. Sí, señor. A ver, ayúdame, Fran. Si no quisierais, si fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, excelente, perfecto. Esto lo marcamos en todas las invasiones. La invasión de Asiria, fueron muertos a espada. La invasión de Babilonia, fueron muertos a espada. Pero acá no está hablando de una invasión. Tenemos un problema acá, chicos. Esta profecía está mal. Está mal. Esta profecía está mal. Está como Cayo Luna que dice que Pedro se equivocó. Bueno, Isaías se equivocó acá. Claro, Isaías se equivocó. O sea, si yo quiero marcar esto en la invasión de Asiria, no puedo. Si yo quiero marcar esto en la invasión de Babilonia, no puedo, Lu. En serio, no puedo. ¿Por qué? Porque no lo dice Isaías. ¿Ha habido algún evento que cumpla estas características? Porque en un momento, Fran, vos leíste algo de Sodoma y Gomorra. O Somorra, como dije yo el otro día. Para resumir. Para resumir, ¿me lo podrías leer de nuevo? Sí, acá. El versículo 10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Bien. Habla de que el pueblo viene a ser como Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Ujú. Bueno, es complejo el asunto aquí, ¿verdad? Muy, sí, sí. Es muy complejo. Es muy complejo. Es denso, sí. Ahora, ¿qué nación está invadiendo? ¿Qué nación es la que está adentro? ¿Qué No, nación? No dice. No habla de nación, no habla de invasión. Habla de extranjeros, Hablo de que ellos mismos... extraños, metidos en el pueblo. Claro, ¿No? pero a ver. No, quería escuchar lo que... Perdón. No, que ellos estaban totalmente corrompidos, pero eran ellos. Yo te planteo la siguiente pregunta. Parece una invasión. Lu, vos podés participar, ¿eh? Yo te planteo la siguiente pregunta. Imagínate que, y Dios lo va a decir, y lo hablábamos antes de empezar el programa, vamos a decir que el pueblo, la nación es una casa. ¿Bien? Dístenme las formas en que un extraño puede entrar a tu casa, por favor. Bueno, si lo invito, si irrumpe sin permiso, o sea, si me invade. Básicamente serían esas... No, para no caer en una falsa dicotomía, vamos a decir, podría haber alguna opción más que se confunda y no sea invasión y entre sin querer, pero que entre en tu casa y te coma las cosas, viva de vos. Solamente si yo lo invito o si él entra a la fuerza y logra dominarme. ¿Verdad? Bueno. Cuando Dios le dijo al pueblo que iba a ser desolado, sin antes decirle que iba a haber una invasión y una guerra. Solo aquí. Solo aquí en algunos capítulos más que vamos a ver, donde de repente, de la nada, el pueblo parece estar dominado por alguien que nunca lo invadió. Y esta es la característica
histórica del nuevo pacto. Este es el cumplimiento del nuevo pacto en la historia. Si Dios es el Dios que cumple los pactos, como te explicamos en el episodio de qué es pactar, que es un pacto, te lo vamos a dejar acá arriba, la etiqueta para que vayas a verlo, dijimos que Dios es el Dios que cumple Los pactos, los pactos. promesas. Sí. Él siempre cumple sus promesas y sus compromisos. Bueno, acá parece ser que, según algunos que dicen ser judíos, Dios parece que se olvidó de avisarle al pueblo qué nación lo iba a invadir y le iba a hacer la guerra. O la nación que los iba a saquear, con el pueblo adentro, nunca hizo guerra contra ellos para dominarlos. Y es acá donde vos te das cuenta lo que sucedió. Es una locura, hermano. Mirá, escuchame una cosa. El pueblo se corrompió de tal manera que el pueblo mismo fue a buscar a sus violadores. El pueblo fue a buscar a sus opresores. El pueblo trajo a quienes iban a dominarlo, a saquearlo. Esta generación que se levanta es la que va a hacer que se siente en el trono de David un griego. Se puede entender como una convivencia que había, ¿no? No es que alguien vino abruptamente, sino que parece que estaban hasta unidos, se podría decir. Claro. Es decir, si no habla de invasión, que Claro. parece una invasión, Como que lo deja entrar. entonces la única opción es que lo dejaron entrar y están conviviendo porque ellos los trajeron. ¿Y Y, de qué- ahí se entiende más lo que decías al principio, de que cuando pedía a Dios que se cumplan los mandamientos y los hacían, pero mientras se fueron corrompiendo más y más, tiene sentido que sienta asco por esas obras, ¿no? Y entonces, ¿se equivocó o no se equivocó Isaías? Ahí está el punto. Claro, ¿de qué generación está hablando? Y no puede ser la generación de Asiria, porque realmente Asiria tardó años en dominar el reino del norte. Y Babilonia también. O sea, hubo guerra. Hubo guerra para la deportación de Israel y hubo guerra para la deportación de Judá. Hubo guerra. Guerra que Isaías no está hablando. Entonces necesitamos nosotros entender dónde está. ¿Cuántas invasiones o controles de su tierra tuvo Israel? Vamos a definir básicamente 3, ¿verdad? Sí. Tenemos Asiria. ¿Qué sucede? Hacemos un poquito de cronología histórica. Dale. Nosotros tenemos que en 1 Samuel capítulo 16 y en 1 Reyes capítulo 2 tenemos lo que es la vida de David, básicamente. Después, buscame 1 Reyes 2:10. Después tenemos la muerte de David, ¿sí? Tenemos el pacto del Sinai con 1 Reyes 2:10. El pacto de Sinai, ¿sí? Se levanta el pueblo tiene a Dios como rey y son establecidos jueces. El pueblo tiene justicia, después hay libertad plena. El rey es Dios y se instaura un concepto muy novedoso en el mundo que es todo hombre es igual delante de la ley y está sometido a la ley. Solamente el pueblo tenía seguridad y justicia y después lo que había era una libertad total y se instaura el concepto de que todo hombre está debajo de la ley y el único rey es Dios. Era una teocracia. El pueblo se empieza a rebelar con Dios, ¿sí? Ahí están los jueces, ¿viste? ¿Te acuerdas de Sansón? Ese que Dalila, bueno, ahí está. Dentro de eso, bueno, Sansón era uno de los jueces del pueblo. El chabón, bueno, había que juzgarlo a él. Como habría que juzgarme a mí. Callate, José Manuel, porque si no, un día me la va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Resultó que el pueblo se rebela y le pide a Dios un rey. ¿Qué rey viene, chicos? David. Antes de él. El primero. Saúl. Saúl no hace el bien delante de los ojos de Jehová. Y es reemplazado por alguien que es amigo de Dios. Dios le va a decir que es su amigo, chabón. Me voy a poner... Recién casi me pongo a llorar, me voy a poner a llorar de vuelta. Conforma el corazón de Dios. Una cosa de locos. Bien, y es David, ¿no? Ujú. Para hacer la cronología. David se la mandó fuerte, ¿no? Pero hago un pequeño salvataje rápido sobre David
a quien yo la verdad que estimo y amo de una manera muy personal y particular. David pecó con Betsabé, mató al marido de Betsabé. De ahí Dios lo enjuicia, no permitiendo que nazca su hijo. Y luego de ahí viene Salomón. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos una pequeña característica de David. Porque David, ¿qué dijimos que hizo recién? Mató y adulteró. Y adulteró. ¿Por qué? Porque vio una mujer muy hermosa. La quiso para él, pero esa mujer tenía un marido. Mandó al marido a la guerra en las primeras filas para que se muera. Y se quedó con la mujer de él. Y se quedó con la mujer del chabón. Sí. Pues después va a venir Natán, un día vamos a ver la vida de David. Yo la verdad que es una cosa... Y la profecía que le cuenta a David es una cosa de loco. Y David, dame a ese impío, ¿no? Sí, es una locura, es una Eres locura. tú, David. Ahora, vean ustedes por qué Dios es amigo de David. Porque ¿cómo puede ser Dios amigo de un tipo que hizo eso? Bueno, porque vamos a ver también en la Escritura que dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Estaba muy viejo, estaba anciano. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra. Fueron buscando. Y hallaron a Abisag, sunamita. Y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, dice la Escritura. Y ella abrigaba al rey. Y le servía. Claro, si yo freno acá y nos acordamos de David, David evidentemente dejaba que lo abrigue. Pero ¿cómo termina el pasaje? Pero el rey nunca la conoció. ¿Ves el arrepentimiento de David? ¿Y cómo se demuestra que una persona se arrepintió? Bueno, cuando viene la ocasión para pecar, viene la tentación, y este no peca. Dios le va a pedir al pueblo de Israel lo mismo que hizo su rey. Que se arrepienta. Que haga una metanoia, que haga teshuvá y empiece de nuevo. Así como hizo David cuando, angustiado a lo Kefa, compungido durante días rogándole al Señor que no imparta justicia sobre él, pero como Dios es bueno, impartió justicia sobre él y ese niño no nació. Tenemos acá a David habiendo aprendido la lección. Es lo mismo que le está pidiendo Dios al pueblo en Isaías capítulo 1. ¿Cómo sigue esto, chicos? ¿Les cuento un poquito? Salomón. Sigamos con Salomón. Salomón. Tenías para leer 1 Reyes 2:10. Sí. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Excelente, ya tenemos ahí la muerte de David, lo sucede Salomón, muy bien. Genial, reina Salomón. Esto lo vamos a ver en 1 Reyes capítulo 1 al 11. Vas a verlo muy bien. Shlomo muere. Y esto lo ves en 2 Crónica, capítulo 9. Vamos a verlo también en... Detalle, ¿no? Que Salomón es el que construye el templo de Jehová. Es verdad, es verdad. Y como Dios es bueno, hizo justicia para con David y no le permitió a David construir el templo, aunque había recaudado todos los elementos y el dinero para hacerlo. Porque David había pecado. Entonces tenía que impartir justicia, Dios, porque es bueno. Aunque era su amigo. Nadie es llamado así en la Biblia. Bien. Salomón muere. 2 Crónicas capítulo 9. 1 Reyes capítulo 12 a 14. Vamos a ir enmarcando esto. Sube Roboam, vamos a decir. ¿Sí? 1 Reyes, ya que estás en Reyes. 1 Reyes capítulo 12, versículo 1. 12. 1 Reyes capítulo 12, versículo 1. Tenemos que ir rápido. Esto es un marco histórico para llegar a un punto. ¿Solo el 1? Sí, el versículo 1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Excelente. Roboam, hijo de Salomón, sucede, ¿no?
¿Qué está haciendo Dios? Está cumpliendo algo que vamos a hablar ahora. Ahora lo vamos a hablar, ¿eh? Vamos a 1 Reyes capítulo 12, versículo 4 al 14. Ahí voy a ir yo. Dale. ¿Por qué? Sucede que Dios hace un pacto con el rey de Israel. Esto tiene sentido, porque el rey de Israel, ¿quién era inicialmente, antes de que venga Saúl? ¿Quién dijimos que era? Dios. Era Dios el rey de Israel, ¿verdad? El pueblo se rebela contra Dios y le pide un rey. Dios en su paciencia se lo concede. Pero el rey hace la cosa mala. Entonces Dios lo limpia y levanta un rey conforme a su corazón. Que también se la mandó. ¿eh? Porque es pecador como todos. Es así. Y Dios impartió justicia. Se la remandó. Igual lo queremos mucho, pero se la remandó. Entonces, ¿cómo continúa el asunto? Hace un pacto con ese rey. O sea, si vos tomás al primer rey de Israel, que es conforme al corazón de Dios, porque si un hombre va a ser rey, ese hombre tiene que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque ¿quién era el rey? Dios. Y acá empezamos a meternos en el pacto davídico. David hace un pacto con Dios y Dios hace un pacto con David porque David era rey de Israel. Pero el rey era Dios. Acá hay una aparente contradicción nuevamente. ¿Cómo puede ser que Dios... Yo les hago esta pregunta, chicos, ayúdenme. A ver. ¿Cómo puede ser que Dios dice que va a levantar jueces, ¿sí? Y que Él es el rey, y que todo el pueblo está bajo la ley, nadie está sobre la ley, y después simplemente acepta darles un rey? No solamente acepta, sino que interviene para que el rey malo se corra a Saúl, elige él un rey, y no solamente elige él un rey, sino que va a hacer un pacto con ese rey. Pero sí, él dijo que él era el rey. Acá hay una contradicción en la Biblia. Corta la bocha. Volvimos a inerrancia. Hay inerrancia. Es como, volvimos a primer año de... Bueno, escucho. Vamos a pasar en limpio. La contradicción para vos es: Dios es el rey de Israel y luego David es el rey de Israel. Al final, ¿quién es el rey de Israel? ¿Por qué Dios decide ir en contra de su propio mandato? ¿Quién es el rey? ¿Quién iba a ser el rey de Israel? Dios. Pero Dios concede, vamos a decir al principio, no concede en su paciencia dar un rey, ¿verdad? Bueno, Él levanta un rey, ese rey hace lo malo al toque. ¿Por qué no lo limpió al rey y volvieron a foja cero? ¿Por qué no Dios dijo, escuchamos una cosa, bueno, ¿vieron? Yo le di lo que ustedes me pidieron y ahí lo tuvieron? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué Dios levanta reyes si Él sabía que iban a hacer lo malo? ¿Por qué no es Él? Y tal Dios. vez él planeó que iba a volver a ser el rey de una determinada forma. Yo te voy a demostrar que no. Yo me voy a poner en abogado del contrario. Bueno, dale. Yo te voy a demostrar que no. Quiero que me respondan esto. Obviamente, por supuesto, para aquellos que no entienden, me han dado algunos consejos, gracias. Aquellos que no entienden mi humor, yo ahora voy a simular estar en contra de lo que dice el Evangelio. ¿Ok? Bien. Partiendo de acá digo, vamos a ir al pacto davídico, porque yo quiero que vos me expliques si él está planeando volver a ser rey, como decís vos,
explícame entonces el pacto davídico. ¿Me lees el pacto davídico? Ok, bueno, vamos con el pacto davídico. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará a casa mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, a ver, quiero que me respondan, por favor, ¿por qué Dios, si dijo que Él es el rey de Israel, hace un pacto con un mortal? ¿Sí? Mortal cual vida, es como una niebla que sube y parece que lo cubre todo, pero inmediatamente desaparece. Es como una flor que se levanta y pronto se marchita. Sí. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Dios parece en términos humanos mentir? Porque ¿cómo es posible que Dios diga que Él es el rey y luego le quiere levantar un hombre? Y en un momento me hablaste algo de eterno. ¿Me lo podrías leer nuevamente? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ok, eso es en base a lo que decía anteriormente, a través de una simiente, de un descendiente de él. Linaje, sí. ¿Qué? ¿Qué está hablando? No, esto en términos humanos no tiene sentido. O sea, un descendiente de David va a reinar eternamente. Un ser humano, nace, come, se reproduce. Bueno, ahora nuestra generación hace todo menos reproducirse y muere, ¿verdad? Ahora acá está hablando de un tipo que va a ocupar el lugar que tiene que ocupar Dios, porque ¿quién es el rey? Dios. Hay un tipo que va a ocupar el lugar de él y va a vivir eternamente. Claro, está armando el... O sea, rompimos todo, muchacho. Se rompió todo. Se rompió la Biblia. Se rompió la Biblia. No entiendo. Explícamelo. ¿Por qué si él dice que va a ser el rey, levanta un tipo? Es un pacto con David. Es un pacto incondicional. Dios promete cumplir más allá de lo que haga David. ¿Por qué? Porque como dijo Elías, este es el medio por el cual Dios decide volver a reinar. Claro, justamente está poniendo todo el terreno propicio para él establecerse como rey. Porque como un humano va a reinar eternamente. Y aparte, como un humano va a poder cumplir lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Quién cumple esas cosas? Nadie, absolutamente nadie. Claro, se necesita un hombre que esté dispuesto naturalmente a toda obra de justicia y apartado por decisión propia, más allá del estímulo externo o interno, apartado de cualquier tipo de error y de maldad. No existe hombre así en la tierra, campeón. Pero, ¿qué decía Génesis? Nosotros fuimos creados a imagen de ¿quién? De Dios. Ah, a imagen y semejanza de Dios. Nuestra. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí. Ah, tal vez tenga un sentido eso. ¿Seguimos con la historia? Seguimos. Yo estoy haciendo un esfuerzo inmenso para no mencionar pasajes del Nuevo Testamento, porque la idea es usar solamente el Tanaj, solamente el Antiguo Testamento, ¿no? Para demostrar todo. Y así que es muy, muy difícil ponerse en el lugar de los profetas, porque ellos miraban el nuevo pacto, lo miraban desde antes que sucediera, y nosotros estamos hablando ahora
cuando ya pasó, cuando ya todo fue Como el revelado, diario del lunes, cuando ¿no? ya Estamos- todo, ya El diario del todo- lunes. Claro. Así cualquiera hace trading. Ya todo fue explicado. Entonces es muy difícil no Claro, estamos ir Tratando de ponernos solamente con el Tanaj, demostrando todas las profecías acerca del nuevo pacto. Y haciendo un resumen, pero eso es una cosa de loco. Bueno, vamos. Dale. Vamos. Entonces, sube Roboam. Bien. Primera Reyes, capítulo 12, versículo del 4 al 14, sucede lo que habíamos dicho la vez pasada. Roboam, hijo de Salomón, el pueblo le pide por favor que baje los impuestos. Bien. Y que baje la carga laboral, ¿no? Porque los tenían a azotes, o sea. Lo tenías ya. Habíamos salido de Egipto y nos metimos en el Congreso. Bueno, y cuestión que. ¿Qué hace este querido Roboam? pide consejo. Los sabios le dicen que baje los impuestos. Y él dice, y busca otro consejo. Claro. ¿Qué consejo buscó? El de los amigos. Claro, es como. ¿Con quién che, se que- había criado? Digo, ¿qué hacemos? ¿Bajamos los Que impuestos? eran jóvenes como Y vos él. decís, mirá, lo están sufriendo, o sea, tu padre, o sea, lo están sufriendo feo. Como teniendo un poco de misericordia. Vos decís, che, ¿vos qué decís? ¿Vos qué opinás? No, vamos, si subían los impuestos se beneficiaban. No, pasa, Él y los amigos. claro, pasa que los viejos quieren hacer mermar tu poder, viste, ya están grandes. Claro. Vamos a darle Tenés razón. más fuerte. Bueno, si ellos agravaron, si mi padre agravó el peso, yo lo voy a hacer más todavía. Dice. O sea, no tiene... Claro, vos imaginate, a ver. Roboam, hijo de Salomón. Salomón, el tipo con más guita del mundo. Toda la tenía. Ni que Elon Musk, toda. En metal. ¿Sí? Bueno, el hijo Roboam le fue y le preguntó a los amigos con los que se crió. que viven a costa del pueblo. Vivían a costa del pueblo. Entonces, ¿qué sucedió, muchachos? Claro, fue y le preguntó a los amigos le decían, subile el impuesto. Claro. Y dale Ah. más fuertes. Claro, Claro. son vagos. No Yendo- trabajan. Yendo un poco a la escritura, estamos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea que estaba yendo con todo. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y así hizo. Después vemos en el versículo 13 que dice, el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea que, como dice el versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Noé. Excelente. Ahora, Ahías, ¿de qué está hablando? Bueno, ahí lo que está hablando es Primera Reyes capítulo 11, antes de que muera Salomón, la profecía que había dicho Ahías. Primera Reyes capítulo 11, ahí cerquita, versículo del 30 al 32, vamos a leer, dice, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, Ahías, un profeta, tenía un abrigo, vamos a decir de esta manera, tiene un abrigo y tomó el abrigo y lo rompió y se lo dio a Jeroboam. Y acá vamos a ver una disputa de linaje y de reinado. Jeroboam era el que lideraba a los que hacían el trabajo duro, ¿no? Que era el que estaba negociando con Roboam. Él fue el que le fue a pedir acerca de que aligere un poco las cosas, ¿no? Y después se encuentra con este profeta y este profeta, ahí Sí. está la explicación que estás haciendo. Claro, esta profecía es previa a la solicitud de baja de impuestos. Bien, y dice que, mirá Dios, qué increíble, ¿no? Porque dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí,
que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus. Una pequeña aclaración. Necesito que me expliquen rápidamente, esto es importante. ¿Por qué Ahías toma su capa, la rompe en 12 pedazos, le da 10 a Jeroboam y él se queda con una? ¿Qué pasó? Una tribu del linaje de Salomón, del linaje de David. Las 10 tribus va a ser otra casa, Claro, que es el reino del norte. Pero me Así falta es. una tribu. que son los levitas. ¿Y qué pasó con ellos? A Manasés y la otra casa. Bueno, quedémonos con este dato. Cuando te decimos quedémonos con este dato, trata de anotar. Quédate con esta tribu. ¿Bien? Porque tiene un sentido. Que lo vamos a ver. Entonces acá está la profecía, ¿no? La profecía. Luego muere Salomón. Pasa lo que te explicó Elías recién, ¿no? Esto de Jeroboam como el líder de los oprimidos, intentando que recapacite. Roboam igualmente, nada, hay toda una historia entre Salomón y Jeroboam, que no vamos a tocar ahora. Roboam sube el impuesto y sucede que se pudrió todo. Viste que recién Franco te estaba leyendo acerca de que Roboam decide no escuchar a los sabios y decide escuchar a sus amigos. No hace caso, bueno, se rebeló el pueblo, ¿no? De la mano de, como te decía, Elías de Jeroboam. Y se divide la nación de Israel en dos reinos, como decías vos, Eli, ¿no? Reino del norte y reino del sur. Reino del norte es la casa de Israel. Reino del sur es la casa de Judá. Efectivamente. Y acá me gustaría que vayamos a Joel, capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 3, versículo 1. Y va a decir de la siguiente manera. ¿Joel cuánto? Joel capítulo 2, versículo del 28 al capítulo 3, versículo 1. No hay ni un solo mate, ¿no? Estamos muertos. Y la mirada dice, por tu culpa. Por mi culpa, no necesitas culpa. No, yo no. Vos me pediste, yo no traje. Bueno, vamos a leer entonces Joel capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículo 1. Y va a decir así. Contextualizamos. Joel es un profeta que vivió y profetizó esto en este momento, ¿eh? O sea, una aclaración que no hicimos. Cada vez que nosotros nombremos una profecía, va a estar conectada con el hecho histórico. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, viste que recién hablamos de la muerte de Salomón, del reinado de Salomón, y leímos la profecía de ellas, ¿no? Bueno, va a suceder lo mismo. Ahora vemos que se divide el reino de Israel. ¿Y a quién estamos leyendo? A Joel. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros ya leímos Deuteronomio 36, ¿cierto? Que hablaba de que Dios, a través de él mismo, iba a circuncidar al pueblo para que lo ame. ¿Ok? O sea que iba a haber un nuevo pacto. Hablamos de la profecía del incumplimiento. Hablamos de Isaías capítulo 1, ¿sí? Ahora estamos llevando a Isaías capítulo 1 a lo largo de la historia para llevar a su cumplimiento. Bien, Joel capítulo 2, versículo 28 al 3:1, Israel dividida, dice lo siguiente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado
salvará. Salvará es algo que agrego yo. Capítulo 3, versículo 1 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judea y Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Cortamos ahí, se resuena un poquito el pasaje. Hay una profecía acá y ya se empieza a hablar del espíritu de Jehová. ¿Ok? Ahora, espíritu con espíritu. Lo espiritual a lo espiritual. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bien, ahora empezamos a entender un poquito más qué dice Deuteronomio 36. Ya rápidamente el Señor nos da un entendimiento. ¿Qué va a hacer? Va a, con su espíritu, bien, a guiar al pueblo. Lo va a ayudar con su espíritu. Porque si Dios es el que circuncida al pueblo en el corazón, ¿sí? Y mediante esa circuncisión hace que el pueblo lo ame, es porque su espíritu es quien lo hace. Y acá tenemos la explicación en Joel capítulo 2, versículo del 28 al... Ahí está la explicación del medio de cómo lo va a hacer. Efectivamente, gracias. Eli, tenemos entonces la división. Se va a levantar Jeroboam II. Segunda de Reyes capítulo 14, del 23 al 25. Vamos a leer. Y acá, amado hermano, amado seguidor, necesitamos que abras la escritura. Es un capítulo un poco denso y vamos a tener que leer bastante. Y mira que acortamos muchísimo las profecías. ¿Quién me ayuda con Segunda de Reyes capítulo 14, versículo del 23 al 25? Voy. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Excelente, perfecto. Entonces ahora tenemos a Jeroboam, Dios de la casa de Israel, como te había explicado Elías. El reino de Israel se divide en dos: la casa de Israel, que es el reino del norte, y la casa de Judá. ¿Sí? Bien, habló de Jonás, ¿ok? Habló de Jonás. Vamos a ir a Jonás capítulo 1, versículo 17. Necesito, Frank, que vayas a Amós, capítulo 9. Eli, por favor, ayúdame con Jonás, capítulo 1, versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Excelente. Habíamos visto que en Segunda de Reyes se cita a Jonás, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, vamos a ir a Amós capítulo 9, versículo del 11 al 12. Vamos, vos, Fran. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Excelente. Entonces, Dios promete que Él, Dios mismo, va a restaurar a la casa de Israel. ¿Bien? Amós. Esto fue en el reino de Jeroboam II, porque va a suceder algo. El pueblo se aparta y va a venir la invasión de Asiria. Ahora, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en un gran pez, ¿verdad? Sí. Bueno, recuerden eso, porque vamos a volver ahora a Jonás, pero nos vamos a ir a Oseas capítulo 3, versículo del 4 al 5. Oseas 3, del 4 al 5. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
Acá, Dios, a través de Oseas, dice que durante muchos días, el pueblo va a estar sin sacrificio, sin príncipe, sin rey, sin nada. Bien, algunos pueden interpretar que muchos días son 70 años. Algunos pueden interpretar que muchos días son 2000 años. ¿Me entendés? Después te vamos a dejar un gráfico de la pizarra para que vos lo guardes. Volvemos a Jonás. ¿Se va entendiendo, no, lo que estamos haciendo? Solamente el Antiguo Testamento y muy resumidamente. Vamos, y necesito alguien que se me anime a leerme Jonás capítulo 2 entero. Me parece que vas vos. Hizo la de... Sí, claro. Bueno, Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos y más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó a sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 1, versículo 17 dice que estuvo 3 días y 3 noches adentro de un gran pez. Y luego dice, lo que te leyó Franco, que Jonás invocó en su angustia a Jehová. Y él lo oyó. Dice que Jonás dice orar, hablar con Dios. No recitó de manera continua nada. Dice que Dios echó a lo profundo a Jonás. Dice que fue desechado delante de los ojos de Dios. Desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Está orando. Y confirma, es una oración particular. Él está confesando el pecado, pero a la vez afirmando proféticamente algo. ¿Me entienden? O sea, nuevamente, necesitamos otro hecho, si no aquí hay contradicción. Dice, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, la oscuridad, la muerte. Descendí a los cimientos de los montes, va a decir el versículo 6. El cimiento de los montes está en el agua. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Si está en un pez abajo del agua. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahora, él dice que va a pagar lo que prometió, pero inmediatamente contradice diciendo que la salvación viene de Jehová. Él paga lo que promete, pero la salvación se la da a Dios. Si yo
pago mi multa, lo que debo, la salvación proviene de mí. Pero si yo pago mi multa, la salvación viene de... ¿A quién le debo? Raro, ¿no? Raro que él esté hablando de algo así como, por ejemplo, tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿En qué momento se murió Jonás? En ningún momento. No, porque se iba a morir, porque estaba dentro del pez y iba a morir. Sí, bueno, no estaba muerto. ¿Es poesía? Sí, es poesía. Pero hay un hecho histórico que ocurrió con un tipo unos cuantos años después que encaja muy bien con esto. ¿Qué sucede después? Segunda Reyes capítulo 17, versículo 1 al 6 va a decir que Asiria invade el reino del norte. Y ahí es donde Isaías va a hablar del capítulo, va a empezar su rollo con el capítulo 1, ¿no? Obviamente no va a empezar con el 2. Isaías arranca y dice todo lo que nosotros hemos leído. ¿Bien? No tenemos mucho tiempo más. Me cuesta un poco organizar esto. No se los voy a negar. Hemos leído el capítulo 35. Después de esto, ¿qué sucede? Asiria invade y se lleva cautivo al reino del norte. No se sabe bien qué cantidad. Hay tablillas que hablan de 29.000 personas, casi 30.000. No se sabe qué sucedió. Samaria nace acá. Los samaritanos nacen acá. Sí. ¿No? Porque uno dice, ¿qué son los samaritanos? ¿Qué? Es como un patty con dulce de leche. ¿Qué es? No, bueno, es... Que estaba el pueblo en Samaria y luego ya no estaba más en Samaria y luego para los tiempos de Yeshua despreciaban a Samaria y bueno, básicamente todo nace, como decís acá, Exactamente, y bueno, de esta invasión. sabemos nosotros que el pueblo, parte del pueblo se mezcló con los gentiles, con los que no son judíos, ¿no? Y intentaban conservar la Torá, intentaban conservar la ley. Hay toda una historia de que se intentó hacer otro templo para competir con el templo de Jerusalén. Antes a esto, hay toda una historia muy, muy interesante que explica principalmente el corazón del hombre. Pero bueno, sabemos que vienen, se lo llevaron. En este contexto es en el cual van a escribir Isaías y Miqueas. Bien, ya es un contexto de juicio sobre toda la nación de Israel, ¿sí? O sea, el capítulo 1 de Isaías está en este contexto. Pero Isaías arranca su rollo sin hablar de la invasión. O sea, si Dios es capaz de mandarte a Jonás diciéndote, pará la mano porque te la voy a dar, ¿por qué Isaías empieza sin hablar de una invasión de Asiria? Se olvidó el chabón. Y Isaías estaba hablando y el escriba, no sé, estaba jugando la Play. Estaba viendo videos de YouTube. Tenía que escribir. No, ¿qué dijo? Y se fue Isaías, ¿viste? No, pará, ¿qué dijo? Che, escuchame el otro. No, uy, si viene Baruch nos va a matar. Ni había nacido, no todavía. Pero bueno, cuestión. No está la invasión, chicos. Entonces yo no puedo ubicar, o sea, siendo intelectualmente honesto, yo no puedo ubicar el capítulo 1 de Isaías en la invasión de Asiria ni en la invasión de Babilonia, porque en ambos Dios profetizó que iba a suceder, que iba a haber invasión, y que iba a haber muerte, y que iba a haber guerra. Entonces no lo puedo ubicar. En el único, tengo que ir, vamos cerrando el contexto histórico, en el único momento, tengo que resumir, en el único momento que esto sucedió es cuando Hircano II y Aristóbulo II en una disputa entre hermanos, luego de que el pueblo es deportado a Babilonia, viene a Siria, se lleva al reino del norte, viene Babilonia después, se lleva al reino del sur, a Judá, reino del sur, vuelve el reino del sur, Jeremías, nos acordamos de Jeremías, Daniel capítulo 9, vuelve, ¿sí? Vuelve el reino del sur, restauran el templo, Nehemías, ¿sí? El pueblo se establece, vienen los griegos, Lío, los macabeos, Sí.
libertad. Sí, tengo que ir rápido. Libertad. Bueno, hubo un tiempito de paz, un cachito de paz, un pelín, ¿no? Y vuelven los problemas en el pueblo de Israel y las disputas. ¿No? Y hay una disputa de reino, de quién manda. Y esto no está en la escritura porque viene el periodo de silencio. Pero un periodo de silencio más o menos unos 400 años y no habla Dios. ¿Te referís desde el libro de Malaquías o hasta que vuelve con el Nuevo Testamento? Hay un periodo de silencio. Dios se calla la boca. Claro, donde no, Desde el no hay último más, profeta. no hay más escrito. Y no levanta un profeta más. Por lo menos para dejar establecido en escritura. ¿Sí? Y si algo no está escrito, no está establecido. Porque sabemos nosotros que Dios establece las cosas a través de lo escrito. Lo sabemos por la ley. Digo esto porque tiene un sentido. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que en una disputa adentro del pueblo, ¿sí?, por el trono de Israel, uno llamado Hircano va a buscar ayuda a un reino extranjero, y ese reino es el reino de Roma. Y aparece Roma. Y trae a Roma hasta Jerusalén para tratar de matar a su hermano. Y lo logra. Y se establece él como rey. Y empieza entonces a prostituirse todo el pueblo con Roma. Y Roma lo domina al pueblo, hasta tal punto de levantar a dedo el rey de Israel. Y después hasta le pone un procónsul, le pone otro tipo que lo va a dominar por todos lados, y lo va a saquear al pueblo, y lo va a destruir espiritual y moralmente, porque el templo que se construyó luego de la deportación era el segundo templo, ¿verdad? Vino el templo de Salomón y después ¿qué vino? Templo en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? Sí. En tiempos angustiosos. Dicen que tenía unos, creo que 20 codos más o menos de alto que el de Salomón. Se había hecho lo que se podía. Y después lo reforman. ¿Lo reforman realmente? En realidad, viene Roma y levanta un rey y confirma como un rey llamado Herodes el Grande, quien tira el templo y construye uno nuevo. Remueve sus cimientos, dice Josefo. Remueve sus cimientos y un griego levanta el templo. No hay registro de dedicación de ese templo en términos de Torá, de cómo tenía que ser. Todo está podrido, chabón. Todo está podrido en el pueblo. Todo está podrido. ¿En qué momento? Me voy a poner mal. ¿En qué momento del pueblo de Israel? A ver, ¿me explican? ¿Siguen ustedes? Bueno, ahí entra el contexto de a qué se refería cuando Yeshua dice generación de víbora, generación perversa, ¿no? Haciendo referencia a estos negociados que hacían los fariseos con los gobernantes de Roma en ese tiempo. Claro, y además que presentaba el peor momento. El peor momento, por eso cuando lo leíamos en un principio en el primer capítulo de Isaías, cuando hablaba de la generación, ¿no? Y poniendo ahora, ya también terminando, el contexto de toda la historia, de todo lo que estaba pasando. Por eso les dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo no provocar la ira de Dios
cuando corrompieron absolutamente todo. O sea, es literal, corrompieron todo. Todo. El templo, ellos, las prácticas, su corazón, todo. En el momento en el que el pueblo fue Sodoma y Gomorra fue cuando estaba Herodes el Grande. Cuando estaba Herodes. ¿Me entendés? Es el único momento. O sea, permitieron que se tire el templo, se levante otro, y estaba en el trono. Ahora vamos a Jeremías capítulo 31. Por fin. Y estamos resumiendo de una manera, muchachos. Aparte, uno tiene que lograr hacer esto sin quebrarse, porque no es fácil. Para aquel que cree de verdad, es como que como que existe este reloj acá. No es fácil, porque lo creemos como que esto es real, totalmente real. Vamos al versículo 27, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar, perder y afligir, tendré cuidado ¿de qué? De ellos. Para Edificar y plantar. bien, en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Bien, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera. Bien, después vamos a explicar esto bien, porque es espectacular. 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, desde allá, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es un pacto distinto. Porque ellos invalidaron mi pacto, como lo hemos explicado históricamente. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. Hasta esto se cumple. ¿Qué te hace acordar, hermano querido de mi corazón, si yo te digo, daré mi ley, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo? ¿A qué pasaje te hace acordar? Como comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Terminamos como comenzamos. Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Nos falta Isaías 35, nos falta de todo. Nos falta de todo. Pero vemos que hay un nuevo pacto y esperanza. Y esta esperanza es un nuevo pacto porque ha quedado invalidado el anterior. Y este nuevo pacto, que no va a alterar la justicia de Dios, es un nuevo pacto incondicional de parte de Dios para con su pueblo, en donde Él va a cumplir lo que había prometido con Moisés en 36 de Deuteronomio. Me gustaría dar una última reflexión, si me permiten, rápidamente. Y ahí vamos a ir, como cerramos el capítulo anterior, a el Nuevo Testamento, al Brija allá, al Nuevo Pacto. Me leen Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos. Por favor. Yeshua le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, entonces Yeshua, ¿qué dice que es? El camino, la verdad y la vida. Bueno, nosotros decimos que es la verdad porque Él es el Logos, Él es la razón y de Él parte el conocimiento de Dios. Decimos que es la vida porque la energía que da movimiento a todo en lo existente proviene y es Él. ¿Y el camino? ¿El camino de qué? ¿El camino de dónde? ¿El camino hacia dónde? ¿Alguien me puede ayudar con esto? Vamos a ir a Isaías capítulo 35. Y ahora quiero que escuches con atención rápidamente esto, porque nos van a tener paciencia aquí en el Ágora, gran lugar para grabar y para hacer este podcast como estos y muchos más. El mejor. El mejor lugar. Nos tienen muchísima paciencia. Dice
dice así, y voy a leer la traducción judía. Dice, empero se alegrarán el desierto y el sequedal, y el yermo se regocijará y florecerá como la azucena. Florecerá abundantemente y se regocijará hasta con el alborozo y con canciones. Seguime vos con Reina Valera. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Bien. Acá dice lo mismo. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Versículo 3 dice, fortaleced pues las manos que están débiles y corroborad las rodillas de los que titubean. ¿Qué dice Reina Valera? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Ahora necesito que prestes atención a esto. Léeme el versículo 4 de Reina Valera. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Leo la versión judaica. Decid a los que son de corazón tímido, sed fuertes, nación de Dios. No temáis, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, la venganza viene, la retribución de Dios. Él mismo viene y os salvará. Versículo 5. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos serán destapados. Entonces el cojo saltará como ciervo. Seguí vos. ¿Sigo yo? Sí, por favor. Y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales y en su guarida será lugares de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán de la tristeza y el gemido. Vamos nuevamente, lo leemos de corrido ahora con la versión judía que dice entonces, el cojo saltará como ciervo, cantará la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y arroyos en el yermo. Y la tierra abrasada se convertirá en laguna, y el país árido en manaderos de aguas. En la habitación de chacales, donde estos duermen, habrá criaderos de caña y de juncos. Y habrá allí una calzada y camino, y será llamado camino santo. No lo transitará el inmundo y será solo para ellos, para los del pueblo santo, agregan acá, interpolan. Y los que anduvieren en este camino, aún los torpes, no se extraviarán. Ningún león estará allí, ni bestia feroz subirá por él, ni será allí hallada. Solo los redimidos andarán allí. Y los rescatados del Señor volverán y verán a Sión con canciones y regocijo eterno estará sobre sus cabezas. Alegría y regocijo recibirán y huirán la tristeza y el gemido. Y Yeshua está citando Isaías capítulo 35. Está citando el camino. Él es el camino de santidad, el camino santo. El camino donde los redimidos andarán sobre él. En este camino, los que anduviesen en este camino, aún los torpes no se apartan de él. Un torpe que no se aparta del camino, no se aparta porque alguien impide que se aparte, porque el torpe, para con el camino, es aquel que no puede seguirlo. ¿Me explico? Yo no sé qué es lo que hacemos a veces con la Escritura. ¿Será que ni siquiera la leemos? Sí, Juan 14:6 está hablando de Isaías 35. Esta profecía del nuevo pacto se cumplió. Continuaremos en el próximo episodio, chicos. Así es. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Gracias por vernos. Dios bendiga. Muchas gracias. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai
tzidkenu, Shema Yisrael.